Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora María José Rincón. Ella es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Muy bien. María José Rincón pertenece, ¿no?, a la Academia Dominicana de la Lengua desde el año 2011 y es directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Es doctora de Filología en la UNED y máster en Lexicografía por la Universidad de Sevilla y la UNED. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran los siguientes textos: La antroponimia femenina dominicana, 1945-1995, año 2002. Presentación del Diccionario de Americanismos de la Salle, 2013. Variantes dialectales del léxico dominicano en el Diccionario de Americanismos, 2016. Y la lematización de variantes gráficas en el Diccionario del Español Dominicano, 2017. Muy bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo participa la Academia Dominicana de la Lengua para la preservación de la lengua y la literatura nacionales? En principio, el papel de la Academia Dominicana de la Lengua tiene mucho que ver con la difusión de la producción literaria nacional. De hecho, muchos de los miembros de la Academia son grandes literatos o lo han sido. Y por supuesto, hacemos actividades que están relacionadas con la difusión de los nuevos talentos que se están desarrollando ahora mismo en la República Dominicana. Se hace sobre todo en lo relacionado con la literatura mucha labor de formación y de divulgación. Se hacen talleres, encuentros, conferencias sobre obras literarias hechas por estudiosos de las obras literarias, pero también conferencias o charlas que dictan los mismos autores, ¿no? La idea es potenciar el interés por la lectura, que hace tanta falta en nuestro país, y sobre todo que los dominicanos conozcan la producción que se está haciendo y también la producción de los clásicos. Eso es fundamental en lo relacionado con la literatura. En lo relacionado con la lengua es una labor sobre todo de difusión y sobre todo de buscar que el hablante dominicano valore su propia variedad a la hora de hablar el español. En general, el hablante a veces tiene poca autoestima por su propia variedad lingüística. Es decir, piensa que como se habla en este caso concreto sería la República Dominicana, pues no es un español correcto o es un español deteriorado. Y sin embargo, la academia lo que busca es que los hablantes conozcan su variedad lingüística para que sepan apreciarla. Es decir, para que conozcan su historia, para que valoren las aportaciones que esa variedad le hace al español general. Entonces, desde mi punto de vista, la labor esencial de la academia, primero, es la labor de divulgación, una divulgación adecuada al público al que está dirigido, de distintos niveles, desde el público general hasta los universitarios, y sobre todo una labor de divulgación muy rigurosa por gente que son académicos con mucha formación lingüística o literaria y por lo tanto hacemos una divulgación de mucha calidad. En general se hace en encuentros formales en la academia, aunque ahora también tenemos nuestra página web y muchos de los académicos participan a través de publicaciones más serias, ¿verdad? Pero también a través de artículos de divulgación tanto en los periódicos como en las redes sociales. Para mí la labor de divulgación es esencial en la academia. Y aparte de eso, pues después ya como académicos cada uno desarrollamos nuestra labor de creación o de investigación y tenemos una tercera, digamos, rama, que sería la colaboración que hacemos con otras academias. Es decir, la Academia Dominicana de la Lengua como órgano mancomunado con las otras academias de la lengua de los demás países donde se habla español para las obras panhispánicas. Es decir, en estos momentos pues, se desarrolla la segunda edición del Diccionario de Americanismos o, por ejemplo, la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas o el Diccionario Panhispánico Jurídico o el glosario de términos gramaticales. En todas esas obras, incluyendo, por supuesto, el Diccionario de la Lengua Española, ¿verdad? El Diccionario General, el DLE,
En todas esas obras participamos los académicos de cada una de las academias del mundo de habla hispana y tenemos esa labor concreta que se nos asigna en esas obras mancomunadas. Entonces, se podría decir que la labor académica, tanto en lo relativo con la literatura como en lo relacionado con la lengua, tiene tres versiones: investigación, divulgación y después ese trabajo panhispánico en relación con las demás academias. Muy bien. En uno de sus artículos explica las variantes del léxico dominicano. Para conocer un poco ese conocimiento, ¿no? del cual usted ha estudiado, ¿podría comentarnos sobre la situación actual del lenguaje por la que atraviesa su país? En principio, la situación del español en la República Dominicana, si lo analizamos en rasgos generales, pues puede tener muchas de las características que va a presentar en otras áreas en las que se habla español, ¿no? En nuestro caso no tenemos situación de bilingüismo, por lo tanto no hay competencia o relación directa territorial con otras lenguas cercanas, otras lenguas indígenas, como sí pasa en otros países de América. En nuestro caso tenemos una cercanía directa cultural, económica y por emigración con el inglés, también geográfica, aunque estamos en una isla, pero tenemos una colonia dominicana muy importante numéricamente y por sus características en los Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto la influencia del inglés, tanto económica como cultural, como de formación en los jóvenes, es muy importante. Esto quizás no es muy distinto de lo que pueda estar viviendo cualquier otra variedad del español, ¿no? La influencia del inglés, o sea, la potencia del inglés en cuanto a los préstamos léxicos, y después las características del español dominicano lo hacen ser una variedad muy fuerte, en el sentido de que es una variedad que fue la primera variedad del español que se formó en América, tiene unos rasgos muy claros, muy definidos. No son rasgos diferentes de los de otras variedades, no hay ningún rasgo que solo se dé en la República Dominicana, los compartimos con casi cualquier otra variedad del español, y creo que se está dando, para mí es lo más trascendente, un gran avance en lo que quizás puede tener algo que ver esa labor de divulgación de la que hablábamos antes, en la valoración que hacen los dominicanos de su propia forma de hablar. Por ejemplo, el léxico, que es lo más evidente, o la pronunciación, ¿no? Los rasgos fonéticos. Cada vez hay más valoración de cómo se habla el español en la República Dominicana. Y en el campo léxico, que es el que yo más trabajo, precisamente por mi especialidad en lexicografía, es un español con mucha vitalidad. Mucha vitalidad porque es un campo muy creativo, se crean muchísimas palabras, no solo por préstamo, sino también neologismos, ¿verdad? Basados ya sea en creación per se de nuevas palabras, como en derivación o en composición con otros términos ya patrimoniales, y sobre todo hay una gran creatividad no ya en la creación de nuevas palabras, sino en la creación de nuevas acepciones de las palabras ya existentes. Y también es muy importante la cantidad de locuciones. Hay mucha creatividad en la formación de locuciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el caudal léxico está muy enriquecido. Eso se combina con otra característica que probablemente, le decía, compartimos con muchas otras variedades. Y es decir, en nuestro país todavía tenemos grandes deficiencias en la formación en lengua española, en la formación escolar general, para la población en general, y eso hace que cada vez se empobrezca más la riqueza léxica que es capaz de dominar un hablante. Eso no quiere decir que la riqueza léxica del español dominicano se empobrezca, pero si nos fijamos individualmente en los hablantes, es verdad que el hecho de que la lectura pueda ir perdiendo terreno, o de que la educación no sea la formación escolar no sea todo lo buena que debería ser en lo relacionado con la lengua española, pues sí hace que vayamos empobreciendo léxicamente a la hora de manejarnos, ¿no? Pero creo que la academia en eso ha hecho un buen papel
por ejemplo, partiendo de ese gran diccionario del español dominicano que se publicó en 2013 y que yo dirigí, que recoge con una gran profusión de esas nuevas creaciones del léxico dominicano y hace que los hablantes dominicanos y los que no lo son, todos los hablantes del español interesados en el español, puedan consultarlos. Por ejemplo, ahora en el Instituto de Lexicografía Guzmán Ariza, que dirijo, estamos trabajando ya en una segunda edición que queremos publicar digital, abierta, ¿verdad? Gratuita para todos los interesados en el léxico dominicano, que creo que es algo que los lingüistas podemos aportar para que los hablantes cada vez se sientan más orgullosos de su propio léxico, ¿no? Y tengan más interés en conocerlo. Desde mi punto de vista, la riqueza léxica dominicana es saludable, hay mucha creatividad, hay muchas palabras nuevas que surgen, como casi siempre hay algunas que tienen una mortandad léxica cercana, es decir, que duran muy poco tiempo, dejan de usarse y pierden vigencia, pero hay otras que se mantienen y que van enriqueciendo ese caudal léxico. Considerando otra vez sus investigaciones, sus publicaciones, había dos términos que, bueno, me llamaron la atención, ¿no? Uno de ellos quizá no era, quizá uno de ellos era muy conocido ya para mi caso, como es el caso de americanismos, pero me encontré con otro término, ¿no? Que usted refiere como dominicanismo, ¿no? Haciendo alusión quizá a una variante lexical, ¿no? Local. En ese caso, no sé si podría hacer una precisión sobre ambos conceptos, ¿no? En qué consiste cada uno, el americanismo y el dominicanismo, y en qué se diferenciarían también. Bien, evidentemente las terminologías pueden ser muy precisas, muy especializadas, ¿verdad? En general se le llama americanismo al término que es propio del español hablado en América y que por lo tanto no se considera como parte del español general, que serían los términos que compartimos todos los que hablamos español, no necesariamente los que hablamos español en América. En el caso del dominicanismo, en una definición muy general, ¿verdad? Muy somera, sería aquel término usado en el español dominicano y que no se usa en el español general. Esa sería, por ejemplo, la definición de dominicanismo de uso que nosotros utilizamos a la hora de seleccionar el léxico en el diccionario del español dominicano. Es evidente que cada investigador, cada filólogo, a la hora de enfrentarse a una investigación concreta, pues tiene que definir qué considera para esa investigación concreta que abarca el término dominicanismo o americanismo más general, ¿verdad? Cada país tiene sus propios usos lingüísticos, no necesariamente son palabras diferentes. Hay dominicanismos, por ejemplo, léxicos que serían palabras que solo se usan en la República Dominicana o que son muy generales en la República Dominicana y no en otras zonas del español, pero no solo son palabras, pueden ser acepciones, es decir, una determinada acepción de una palabra general, pero que esa acepción solo se use en el español dominicano, pues también es un dominicanismo, sería un dominicanismo semántico en este caso. En fin, son definiciones muy amplias. Ya le digo, en el campo de la lingüística, de la dialectología, cada estudioso pues marca los límites terminológicos de lo que va a usar para una investigación concreta, ¿no? Pero estos se podrían usar así en general, ¿no? Claro, en el lenguaje es muy difícil, hay un dicho que dice que es muy complicado ponerle puertas al campo, ¿no? O que es imposible. En la lengua es muy difícil decir hasta dónde geográficamente se usa un término y hasta dónde no. Por lo tanto, hasta dónde un término es dominicanismo y no. Hay investigadores que se fijan mucho en el origen del término, entonces consideran que un americanismo es cualquier palabra nacida en América, aunque después ya haya pasado a formar parte del español general. Y sin embargo, para otras investigaciones, pues se considera americanismo desde el punto de vista del uso. En general, el dominicanismo, que es lo que a mí me compete,
las investigaciones que nosotros hacemos son términos o acepciones de términos que se usan prioritariamente en el español dominicano y que no han pasado a formar parte del español general. La Real Academia suele incorporar palabras en el diccionario que son del uso común de los hablantes. Sin embargo, también tiene criterio para introducir palabras de acuerdo con un determinado contexto o lugar, o no considerar otras que creen inoportunas. Frente a esa dinámica, ¿podría explicarnos en qué se basa ese proceso de selección y exclusión de las palabras? Bien. Esa es precisamente mi especialidad, ¿no? En la lexicografía, en la disciplina que se dedica a crear diccionarios, los criterios que se usan para seleccionar el léxico van a depender siempre del diccionario que se esté construyendo. Cuando se diseña un diccionario, lo primero que se decide es su planta, se diseña una planta que viene siendo como el plano general de un edificio. En esa planta del diccionario hay que establecer los criterios en los que se van a basar los lexicógrafos para decidir cuándo una palabra puede ser incluida y cuándo no. Dependiendo del diccionario, así serán los criterios. Es decir, igual que no hay un solo diccionario, pues no hay la misma manera de seleccionar el léxico que se va a incluir. Por ejemplo, si se refiere usted, hace mención a la Real Academia Española, ¿verdad? Pues si se refiere usted, por ejemplo, al Diccionario de la Lengua Española, el que todos conocemos que ahora es de acceso abierto hace unos años, el que antes se llamaba DRAE, que ahora se llama DLE, Diccionario de la Lengua Española, el académico no es un diccionario de uso, es un diccionario de norma y por lo tanto los términos que se incluyen tienen que seguir una serie de criterios que están establecidos en el diccionario. Además, al tratarse de un diccionario de norma que es común a todos los países de habla española, pues las palabras que se incluyen tienen que tener una serie de características, por ejemplo, que estén en uso en algunos países del área hispanohablante. Después el diccionario no aplica más criterio que el normativo y el de uso en el área hispanohablante, ¿verdad? Dependiendo de las épocas, pues se ha pedido, por ejemplo, que se diga en esa misma palabra tenga uso o acepción en al menos 3 países, en otros casos no necesariamente tiene que ser en 3 países, es decir, los criterios se adecúan al diccionario con el que se está trabajando. No tiene que ver con el contexto, fundamentalmente el diccionario se basa en el estudio de la documentación textual, es decir, que para proponer la inclusión de una palabra en el diccionario, pues los técnicos lexicográficos estudian el uso de esa palabra a lo largo de la historia o en el uso reciente, dependiendo del diccionario que sea, en los textos. Y lo que se hace es un informe lexicográfico de cada una de las palabras en las que se avala el uso, el tiempo que lleva usándose, las acepciones, esas sí se van deduciendo del contexto de los textos escritos. Por eso los lexicógrafos nos basamos sobre todo en los corpus que tenemos disponibles en la Real Academia, ¿no? Que incluyen miles y miles de textos literarios y no literarios. Hay textos pues, científicos, periodísticos, ensayísticos, publicitarios y de cualquier otra tipología, y de todos esos textos vamos sacando las distintas veces que aparece una palabra para decidir por su uso bueno, pues si se admite en la Real Academia. Después, cada academia para sus obras pues establece un criterio diferente. Por ejemplo, en la Academia Dominicana de la Lengua, en el Diccionario del Español Dominicano, el criterio no era un criterio normativo, era un criterio de uso. Es decir, que aunque los académicos que trabajábamos en el diccionario encontráramos alguna forma que por su uso podría estar censurada, sin embargo, si el hablante dominicano la usaba, pues se incluía en el diccionario. Son 2 diccionarios diferentes y por lo tanto los criterios que se les aplican son diferentes. En nuestro caso, pues era un criterio de uso, por ejemplo, era un criterio de que la palabra estuviera documentada, aplicado de que la palabra
perteneciente al español general. Entonces, cada diccionario establece sus criterios. Lo que hace que el diccionario tenga calidad no son los criterios que se aplican, sino que se conozcan cuáles son los criterios y que estén correctamente aplicados. Entonces, en los diccionarios académicos, pues no hay un solo criterio. Hay tantos criterios como diccionarios hacemos, porque cada uno son diferentes. Muy bien. La última pregunta. ¿Qué tanto influye la producción literaria para la preservación de la lengua en República Dominicana? Desde mi punto de vista, como gran lectora, no soy creadora literaria, pero soy una gran lectora, soy filóloga, desde mi punto de vista la creación literaria es esencial para el crecimiento del idioma. También para el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque el uso literario del idioma es un uso, digamos, intensivo, extensivo y muy especializado. Y eso hace que el que crea literariamente le exija mucho a la herramienta con la que trabaja. El creador literario le exige al idioma que matice, que intensifique, que exprese a veces matices de la realidad que el hablante normal no utiliza en su vida cotidiana. Entonces, el creador literario le exige a la herramienta lingüística un nivel de desempeño extra más allá del que utilizamos los hablantes normales. Es un nivel de desempeño especializado. Especializado, pero no restringido. Es un nivel de desempeño especializado que después se comparte con todos los lectores de la obra literaria, que son lectores de muchos tipos diferentes y de muchos niveles culturales diferentes. Es decir, ese esfuerzo creativo que le exige el escritor, el poeta, el novelista a la lengua, hace que la lengua se esmere, hace que la lengua se enriquezca, hace que la lengua crezca. Y eso después repercute en los lectores. Estamos cansados de decir, los que somos promotores de la lectura, que leyendo se aprende vocabulario, que leyendo se aprende ortografía, que leyendo se aprende gramática. Y precisamente se basa en eso, ¿no? Todo ese enriquecimiento que consiguen los creadores literarios con esa herramienta común, después cuando somos lectores, pues nosotros nos beneficiamos de esa potencia que ha adquirido nuestra propia lengua. En el caso del español dominicano, por ejemplo, en el diccionario del español dominicano, en la primera edición, una de las grandes fuentes de nuestros corpus, es decir, esas fuentes lingüísticas de las que nosotros extrajimos los ejemplos y la documentación de las palabras que incluimos en el diccionario, en su inmensa mayoría fueron obras literarias dominicanas. ¿Qué significa eso? Pues significa que la obra literaria se convierte también para el lingüista en un gran documentador del uso de la lengua, ¿no? Y a lo largo de los siglos, pues preserva palabras que después en el uso oral cotidiano no mantenemos o no conservamos. Y eso la verdad es que es de un valor y de un enriquecimiento para el idioma extraordinario. Eso es otra de las grandes asignaturas pendientes en la formación en lengua española, ¿no? Formar mejor a los hablantes en lengua española, estoy hablando de los niveles iniciales de la educación formal, debe repercutir sin duda en que tengamos más y mejores creadores literarios, y no solo literarios, ensayísticos, es decir, incluso los textos científicos, ¿verdad? Es decir, que el nivel de uso del idioma que reflejemos en los textos literarios sea un nivel de uso de gran calidad, va a hacer que nuestra lengua cada vez se vaya enriqueciendo más. Eso es una constante en la historia de la lengua española, no solo en la República Dominicana, en cualquier otro país. Nuestra lengua ha ido creciendo con los grandes creadores, ¿no? Quien escribió Lazarillo, quien escribió Celestina o Manrique con las coplas a la muerte de su padre, le dieron un enriquecimiento a nuestra lengua del que después se beneficiaron no solo los hablantes de a pie, como podría ser yo o cualquier otro hablante, sino los creadores. Y esos creadores que le piden el máximo a la lengua, el máximo en significación,
hacen que la lengua se enriquezca. Incluyen nuevas palabras, crean nuevos sentidos, intensifican los que ya están, hacen pervivir palabras que de otra manera quizás se habrían perdido, ¿no? Y las palabras que al final se pierden en el lenguaje cotidiano, pues siempre quedan a nuestra disposición en los textos literarios clásicos y después en los diccionarios. O sea que para mí el uso literario es el gran enriquecedor de la lengua, ¿no? Podríamos decir que con el uso cotidiano de los hablantes, que son los que la mantienen viva, la creación literaria la enriquece sin duda. Listo, doctora María José. Con estas resueltas estas 5 preguntas, ¿no? Vamos a finalizar la entrevista. Reitero nuevamente mis agradecimientos, ¿no? Ha sido un placer, un orgullo haber escuchado su visión panorámica de la República Dominicana en relación con la lengua, ¿no? Y bueno, como le había comentado, la intención de esta entrevista es poder publicarla en una revista indexada, ¿no? Y bueno, y también voy a estar al tanto ¿cómo se llama? De la semblanza que me prometió para poder incorporar Claro más que sí, datos claro que sí, te lo hago llegar, sin duda. para que la entrevista esté más completa en este caso. Exactamente, sí. Sí, la semblanza, bueno, va a ser un poco lo que ya usted tiene ahí, en fin, ¿no? Pero sí, pues quizás vas a tener alguna serie de capítulos, de cosas que quizás en relación con lo mismo que tú me has preguntado, pues a lo mejor van a estar más relacionados, ¿no? Y de ahí pues puedes extraer lo que a ti te interese más. Sí, doctora María José. Muy bien, pues entonces vamos por finalizar la entrevista y ya estaremos en contacto próximamente. Claro que sí, claro que sí. Encantada y nada, ya me avisarás cuando la saques el artículo para Sí. leerlo y con muchísimo gusto. Tengo que decirte que soy una gran amante de Lima y he estado varias veces, así que me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Así que nada, estoy a tu disposición, igual yo que la academia y por supuesto que el instituto para lo que necesites. Eso. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Nos vemos.